Capítulo 13. Por obvias razones, la congregación de la iglesia de la comunidad de Ashton fue mucho más reducida y fragmentada aquel domingo en la mañana, pero Enrique tenía que admitir que la atmósfera total era mucho más pacífica. De pie, detrás del viejo púlpito, listo para empezar el culto, podía ver las caras sonrientes de los que lo respaldaban, sobresaliendo entre la multitud. Sí, allí estaban los Coleman, sentados en su sitio acostumbrado. La abuela Duster también se hallaba allí, mucho mejor de salud, alabando al Señor. Y también estaban los Copper, los Harris y Benjamin Squire, el cartero. Alfredo Brummel no había llegado, pero Gerardo Mayer y su esposa sí estaban presentes, lo mismo que Samuel y Elena Turner. Algunos de los no muy activos también se hallaban presentes para su acostumbrada reunión una vez al mes, y Enrique les dirigía especialmente la mirada y les sonreía para hacerles saber que se les daba la bienvenida. Mientras María tocaba fuertemente el nombre de Jesús Load en el piano y Enrique dirigía el canto, otra pareja entró por la puerta posterior y tomó asiento atrás, como suelen hacerlo los recién llegados. Enrique no alcanzó a reconocerlos. Esión se quedó cerca de la puerta posterior, vigilando a Andrés y a Jovita Forsyth, mientras ocupaban sus asientos. Luego miró hacia la plataforma y les dio a Crioni y a Triscal un amistoso saludo. Ellos devolvieron la sonrisa y el saludo. Unos pocos demonios habían entrado junto con los humanos y no estaban nada alegres de ver a este nuevo extraño celestial rondando por allí, mucho menos trayendo nuevas personas a la iglesia. Pero Esión se retiró y salió sin decir ni hacer nada más. Enrique no sabía o no podía explicar por qué se sentía tan gozoso esta mañana. Tal vez era porque la abuela Duster se hallaba presente, y los Coleman y la nueva pareja. Y también había otro individuo nuevo, el grandulón sentado hacia atrás. De seguro que era algún jugador de fútbol o algún deportista. Enrique continuó recordando lo que la abuela le había dicho. Tenemos que orar que el Señor los congregue. Llegó el momento del sermón y abrió su Biblia en Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos en la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Enrique amaba aquel pasaje, y no pudo menos que sonreír al empezar a explicarlo. Algunas personas simplemente se quedaron mirándolo, escuchándolo por obligación, pero otros se inclinaron hacia adelante en sus asientos, bebiendo cada palabra. La nueva pareja sentada en la parte de atrás asentía continuamente con la cabeza, con mucho interés. El grandulón rubio sonreía, asentía y hasta lanzó un sonoro amén. Las palabras continuaban brotando de la mente y del corazón de Enrique. Tenía que ser la unción del Señor. De tiempo en tiempo volvía al púlpito momentáneamente para mirar sus notas, pero la mayoría de las veces se movía de lado a lado en la plataforma, sintiéndose como que estuviera entre el cielo y la tierra, hablando con vigor la palabra de Dios. Los pocos demonios agazapados cerca solo podían mofarse y burlarse. Algunos se las arreglaron para tapar los oídos de las personas que poseían, pero la masacre de la mañana había sido particularmente severa y dolorosa. Para ellos la predicación de Butche tenía todo el efecto calmante de una sierra de cadena. Encima del templo, Signa y los otros guerreros se negaban a retirarse o retroceder. Lucio descendió con un considerable hato de demonios a tiempo cuando el culto estaba por empezar, pero Signa no se movió. «Sabes bien que no debes meterte conmigo», amenazó Lucio. Signa fue repugnantemente diplomático. «Lo siento, no podemos permitir más demonios dentro de la iglesia esta mañana». Lucio debe haber tenido otras tareas más importantes para sus demonios esa mañana que tratar de penetrar una barrera de ángeles obstinados.
Lanzó unos cuantos insultos y luego la cuadrilla completa se desvaneció en el aire, encaminándose a hacer alguna diablura. Cuando el culto terminó, algunas personas se dirigieron presurosamente hacia la puerta. Otros hicieron una fila para hablar con el pastor. Pastor, yo soy Andrés Forsyth y esta es mi esposa Jovita. Encantado de conocerles, dijo Enrique, y pudo sentir una enorme sonrisa apareciendo en su rostro. Fue grandioso, dijo Andrés, todavía moviendo la cabeza con asombro y aún apretando la mano de Enrique. Fue realmente grandioso. La conversación trivial continuó por algunos minutos, preguntándose quiénes eran. Andrés tenía un depósito de madera en las afueras de la ciudad y Jovita era secretaria de leyes. Tenían un hijo, Ronaldo, que andaba metido en drogas y necesitaba al Señor Jesús. Es que, dijo Andrés, nosotros mismos no hemos sido creyentes por mucho rato. Solíamos ir a la iglesia cristiana unida. Y su voz se quebró. Jovita tenía menos recelo. Nos estábamos muriendo de hambre. No podíamos esperar más para salir de allí. Andrés la interrumpió. Así es, exacto. Oímos acerca de esta iglesia. Bueno, en realidad oímos acerca de usted, que se hallaba en cierta clase de problemas por haberse apegado a la palabra de Dios, y pensamos, debemos ir a ver a este individuo, y me alegro de que lo hicimos. Pastor, continuó él, quiero que sepa que hay mucha gente con hambre espiritual allá afuera. Tenemos algunos amigos que aman al Señor y que no tienen a dónde ir. En esos últimos años todo ha sido muy raro. Una por una las iglesias de esta población han ido, como quien dice, muriéndose. Aún todavía están allí y tienen congregación y dinero, pero ¿usted me entiende? Enrique no estaba seguro. ¿Qué es lo que quiere decir? Andrés sacudió la cabeza. Satanás está jugando sucio en esta población, según pienso. Ashton nunca fue así, con tanta cosa extraña que está sucediendo. A lo mejor a usted le cuesta creer esto, pero lo cierto es que nosotros tenemos algunos amigos que ya han salido de de 4 iglesias locales. Jovita intercambió miradas con Andrés, mientras mentalmente examinaba la lista de nombres. Claro, Gregorio y Eva Smith, los Barton, los Jennings, Claudio Neal. Así es, exacto, dijo Andrés. Como ya le dije, hay mucha gente con hambre espiritual por estos lares, ovejas sin pastor. Las iglesias de por aquí sencillamente no hacen nada, no predican el Evangelio. En ese instante María se acercó, todas sonrisas. Enrique alegremente la presentó. Luego María dijo, Enrique, quisiera presentarte a... Ella dio la vuelta hacia el salón vacío. Quienquiera que se suponía que debía estar allí ya no estaba. Bueno, ya se fue. ¿Quién era? ¿Recuerdas al señor grande que estaba sentado en las bancas de atrás? ¿El grandulón rubio? Él mismo. Tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que te dijera esto. María bajó el tono de la voz imitándolo y le dijo, el Señor está contigo, continúa orando y escuchando. Bueno, pues fue muy gentil de su parte. ¿Le preguntaste cómo se llamaba? No creo que me lo dijo. Andrés preguntó, ¿quién era? Usted sabe, dijo Enrique, aquel señor muy grande sentado en la parte de atrás, estaba al lado de ustedes. Andrés miró a Jovita, y los ojos de ella se abrieron grandemente. Andrés empezó a sonreír y luego estalló en risa. Después se puso a aplaudir y casi a saltar de alegría. Alabado sea el Señor, exclamó, ya que Enrique no había visto tal entusiasmo en mucho tiempo. Alabado sea el Señor, porque no había nadie allí, pastor. No vimos allí a nadie. María se quedó con la boca bien abierta, tratando de cubrirla con sus dedos. Oliverio Young era un verdadero actor. Podía arrastrar a sus oyentes a las lágrimas o a la risa, y hacerlo tan magistralmente que parecían marionetas manejadas por cuerdas. Podía pararse en el púlpito con increíble dignidad y aplomo, y sus palabras eran tan bien escogidas que cualquier cosa que decía tenía que ser correcta. La vasta congregación parecía pensarlo así, ya que atiborraban el lugar. Muchos de ellos eran profesionales, médicos, profesores, abogados, filósofos y poetas. Un gran segmento estaba conectado o relacionado de alguna manera con la universidad. Todos tomaban escrupulosamente notas del mensaje de Young, como si fuera una conferencia. Marshall había oído mucho de esta cantaleta antes, de modo que aquel domingo en particular repasaba las preguntas que no podía esperar hacerle a Young, antes o después de que el culto terminara. Young continuó, ¿no dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza?
Lo que había permanecido en las tinieblas de la tradición e ignorancia, ahora lo encontramos revelado dentro de nosotros mismos. Hemos descubierto, o más bien hemos redescubierto, el conocimiento que siempre hemos tenido como raza humana, que inherentemente somos divinos en nuestra esencia misma y que tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad para el bien, el potencial de llegar a ser, como lo fuimos, dioses, hechos exactamente a imagen del Padre Dios, la última fuente de todo lo que existe. Marshall dio un ligero y furtivo vistazo alrededor. Allí estaba Katy, y allá estaba Sandra, tomando notas furiosamente, y junto a ella estaba Hipócrates Ormsby. Sandra e Hipócrates se habían convertido en buenos amigos, y él ejercía definitivamente una positiva influencia en la vida de ella. Ese día, por ejemplo, había hecho un trato con Sandra. Él iría a la iglesia con ella si ella iba con sus padres. Bueno, pues así resultó. Marshall tenía que admitirlo, incluso renuentemente, que Hipócrates podía comunicarse con Sandra de un modo que él nunca había podido hacerlo. En varias ocasiones el joven había servido muy bien de intérprete entre Sandra y Marshall, y había incluso abierto de nuevo las vías de comunicación entre ellos, que ninguno de ellos jamás pensó que podían materializarse. Las cosas estaban más calmadas últimamente en casa. Por fin Hipócrates parecía ser gentil, con un real don para arbitrar. ¿Y ahora qué hacer?, se preguntó Marshall. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo toda mi familia se hallaba sentada en la iglesia. Y eso no es un milagro, es un verdadero milagro. Pero de seguro, vaya iglesia que escogimos para asistir juntos, y en lo que respecta a aquel predicador en esta plataforma, hubiera sido cómodo y agradable dejar que las cosas siguieran como estaban, pero él era un reportero, y este John tenía algo que esconder, hablando de conflicto de intereses. De modo que mientras el pastor Oliverio Young trataba de explicar sus ideas sobre el infinito potencial divino dentro del hombre, al parecer finito, Marshall tenía sus propios asuntos para pensar y preocuparse. El culto terminó puntualmente al mediodía, y el carrillón de la torre automáticamente se puso en marcha, y empezó a tocar un himno cristiano muy, muy tradicional, acompañando a los apretones de manos, las conversaciones y los saludos. Marshall y su familia entraron en el flujo de tráfico que se dirigía hacia el vestíbulo. John se hallaba de pie cerca de la puerta de entrada, en su sitio acostumbrado, saludando a los feligreses, devolviendo apretones de mano, jugando brevemente con los niños, haciendo su función de pastor. Pronto les llegó el turno a Marshall, Katy, Sandra e Hipócrates. «¡Qué bien, Marshall! ¡Qué bueno verlo!», dijo John apresuradamente, dándole un apretón de manos. «¿Ya conoce a Sandra?», preguntó Marshall, y formalmente presentó a su hija a John. John se mostró muy amigable. «Sandra, me alegro de verla». Sandra por lo menos actuó como si estuviera contenta de estar allí. «¡Hipócrates!», exclamó John. «¡Hipócrates Ormsby!». Los dos se dieron la mano. «¿De modo que ustedes dos se conocen?», preguntó Marshall. «Claro que sí, lo conozco desde pequeño. Hipócrates, no te pierdas, ¿eh?». «Está bien», contestó Hipócrates con una media sonrisa. Los otros siguieron, pero Marshall se hizo el rezagado. Se acercó a John, que se hallaba al otro lado, para hablar un poco más con él. Esperó hasta que John terminara de saludar a un grupito de personas y luego se introdujo en la pausa. «Creí que le gustaría saber que las cosas marchan mucho mejor entre Sandra y yo». John sonrió y estrechó otras manos. Luego, mientras sonreía a otras personas les estrechaba las manos, le dijo a Marshall: «Maravilloso, eso es realmente maravilloso, Marshall». Extendiendo la mano a otra persona, siguió: «Encantado de verle aquí». En el espacio entre otro grupo de los que salían, Marshall dijo: «Así es, a ella le gustó mucho su sermón de esta mañana. Dice que es un buen desafío». «Oh, muchas gracias por decírmelo. ¿Cómo le va, señor Beaumont?» ¿Sabe una cosa? Hasta parece seguir las mismas líneas de lo que Sandra está aprendiendo en la escuela, en las clases de Julia Lansford». Young no respondió a eso, sino que dirigió toda su atención a un matrimonio joven que tenía una niña. «Vaya, vaya, cómo está creciendo la pequeña». Marshall continuó: «Usted debe haber conocido a la profesora Lansford que en alguna ocasión. Hay un paralelo interesante entre lo que ella enseña y lo que usted predica». No hubo respuesta de parte de John. «Entiendo que la señora Lansford está muy metida en el ocultismo y el misticismo oriental». «Bueno», finalmente contestó John,
No creo haber sabido nada de eso, Marshall. ¿Y definitivamente usted no conoce a esta profesora Langstroth? No, ya se lo dije. ¿No ha asistido usted a varias sesiones privadas con ella regularmente? Y no solo usted, sino también Alfredo Brummel, Teodoro Harmel, Dolores Pixton, Eugenio Baylor y hasta el juez Baker. John se sonrojó ligeramente, hizo una pausa, luego frunció el ceño como si acabara de recordar algo. Oh, qué memoria la mía, dijo riéndose. Ah, no sé en qué estaba pensando. ¿Sabe una cosa? Todo este tiempo he estado pensando en otra persona. Ah, de modo que usted la conoce. Pues claro que sí, muchos la conocemos. John se dio la vuelta para saludar a otras personas. Cuando éstas se habían marchado, Marshall todavía se encontraba allí. Marshall presionó. ¿Y qué en cuanto a las sesiones privadas? ¿Tiene ella realmente una clientela que incluye varios líderes de la comunidad, oficiales del gobierno, autoridades de la universidad? John miró directamente a Marshall y en sus ojos había una mirada fría. Marshall, exactamente, ¿qué es lo que le interesa en todo esto? Simplemente haciendo mi trabajo. Lo que esto sea, parece ser algo que la gente de Ashton debe saberlo, especialmente debido a que involucra a muchas personas de influencia que están determinando la situación de esta ciudad. Bueno, pues si usted está interesado en eso, yo no soy la persona con la que tiene que hablar. Debería ir a hablar directamente con la profesora Langstroth. Eso haré, no se preocupe, pero sencillamente quería darle a usted una oportunidad de darme algunas respuestas sinceras, algo que tengo la impresión que no está haciendo. La voz de John se puso algo tirante. Marshall, si le parezco elusivo, es porque usted está tratando de meterse en algo que cae bajo la protección de la ética profesional. Es información privilegiada. Simplemente estaba confiando en que usted sería capaz de figurárselo sin necesidad de que yo se lo dijera. Katy lo estaba llamando desde afuera. Marshall, te estamos esperando. Marshall dejó la conversación en ese punto, y fue lo mejor. En tal situación solo hubiera podido tornarse más áspera y tirante, y no estaba avanzando en ninguna manera. John era un tipo frío, muy duro y muy resbaloso. En otra parte de la nación, no muy lejos, en un valle muy hondo, recluido, rodeado de altas montañas escarpadas y recubierto de una espesa alfombra verde y rocas cubiertas de musgo, un pequeño conjunto de edificios se levantaba como una aldea solitaria en el centro del valle, accesible únicamente por una áspera y sinuosa carretera de grava. Ese pequeño conjunto de edificios, que una vez fue la casa de hacienda de un viejo rancho abandonado, había sido ampliado hasta convertirse en una serie de edificios de piedra y ladrillo, que albergaban una serie de dormitorios, un local de oficinas, un comedor, un edificio de mantenimiento, una clínica y varias residencias particulares. Sin embargo, no había ningún rótulo, ni ningún letrero, ni nada que indicara dónde estaba cada cosa. Dibujando un rastro como de hollín en el firmamento, un objeto negro y siniestro venía volando sobre las crestas de las montañas, hasta que empezó a descender al valle, atravesando las delgadas capas de neblina que flotaban en el aire, recubierto con las tinieblas espirituales opresivas y tan silencioso como una nube negra. Baal-Rafar, el príncipe de Babilonia, llegaba a su lado. Se mantenía cerca, al contorno de la montaña, maniobrando por entre los riscos y rocas las salientes. La cubierta de tinieblas le seguía como su sombra, como un pequeño trozo de noche destacándose en el paisaje. Un rastro no muy grande de vapor, amarillento y rojo, salían de sus narices y flotaba en el aire detrás de él como si fuera una cinta larga que se desvanecía lentamente. Abajo, el rancho parecía tan gigantesco, enjambre de horribles insectos negros. Varias cuadrillas de guerreros flotaban casi en forma estacionaria, en posición de defensa sobre el conjunto de edificios con las espadas desnudas, los ojos amarillentos vigilando atentamente por el valle. En el centro de todo, demonios de todas las formas y tamaños se movían vertiginosamente en frenética actividad. A medida que Rafar se acercaba, notó una concentración de espíritus negros alrededor de un edificio de varios pisos, ubicado casi en los límites. El hombre fuerte estaba allí, pensó, de modo que se dirigió hacia ese lado, cambiando la dirección de su vuelo hacia ese edificio. Los centinelas exteriores los vieron acercarse y lanzaron un espeluznante grito como si fuera una sirena.
De inmediato los defensores externos se hicieron a un lado, dejando vía libre para Rafar por entre las cuadrillas de vigilantes. Rafar descendió hábilmente por el canal abierto, mientras que demonios lo saludaban por todos lados con sus espadas levantadas y sus ojos brillando como si fuera un militar de estrellas sobre terciopelo negro. Rafar los ignoró y rápidamente pasó entre ellos. El canal se cerró después de que hubo pasado, como si fuera una puerta viviente. Flotó lentamente a través del techo de la casa, a través del desván, vigas, paredes, un dormitorio del segundo piso, el grueso piso de la planta, hasta una espaciosa sala abajo. La maldad que había en ese salón era espesa y opresiva. Las tinieblas parecían líquido negro que se mecían con cualquier movimiento de las extremidades. El salón estaba repleto. Baal, príncipe de Babilonia, anunció un demonio desde alguna parte. Monstruosos demonios en todo el perímetro del cuarto se inclinaron en señal de respeto. Rafar plegó sus alas en forma de manto real y se mantuvo de pie, con un imponente aire de realeza y poder. Sus joyas brillaban en forma impresionante. Sus grandes ojos amarillentos estudiaban con cuidado las filas ordenadas de demonios que se alineaban frente a él. Una horripilante reunión. Estos eran espíritus de niveles de príncipes ellos mismos, cada uno sobre su propia nación, su propia gente o su propia tribu. Unos venían de África, otros del Oriente, otros de Europa, todos eran invencibles. Rafar notó su formidable tamaño e impresionante apariencia. Todos eran similares a él mismo, en tamaño y en ferocidad, y dudó que alguna vez podría aventurarse a desafiar a alguno de ellos. Recibir una venia de parte de ellos era un gran honor, en verdad un gran honor. «Salud, Rafar», dijo una voz gutural desde el fondo de la habitación. El hombre fuerte. Estaba prohibido pronunciar su nombre. Era uno de los pocos de la realeza íntima con Lucifer mismo. Era un tirano global depravado, por muchos siglos el responsable de resistir los planes del Dios viviente y por el establecimiento del reino de Lucifer en la tierra. Rafar y los de su calaña controlaban las naciones. Aquellos como el fuerte controlaba a Rafar y a los de su clase. El hombre fuerte se puso de pie, y su enorme figura llenó aquella parte del salón. La maldad que emanaba de él podía sentirse por todas partes, casi como una extensión de su cuerpo. Era una figura grotesca, voluminosa, con su negra piel colgándole como si fueran cortinas en los brazos y el torso. La cara era un paisaje macabro de prominencias huecas y surcos profundos y arrugados. Sus joyas relucían brillantemente en su pescuezo, en su pecho y en sus brazos. Sus alas negras envolvían su cuerpo como un manto real y llegaban hasta el mismo suelo. Rafar hizo una venia de respeto, sintiendo la presencia del fuerte claramente a través de la habitación. «Salud, mi señor». El fuerte nunca desperdiciaba palabras. ¿Tendremos que retrasarnos otra vez? Los errores del príncipe Lucio están siendo corregidos. La nueva resistencia está resquebrajándose, mi señor. Pronto el pueblo estará listo. ¿Y qué hay de las huestes de los cielos? ¿Limitadas? Al fuerte no le agradó la respuesta de Rafar. Rafar pudo sentirlo muy claramente. El hombre fuerte habló lentamente. Hemos recibido informes de que un poderoso capitán de las huestes ha sido enviado a Ashton. Creo que tú lo conoces. Tengo razones para creer que Tael ha sido enviado, pero me he adelantado a él. Los enormes ojos se inflamaron con furia. ¿No es este Tael el que te venció en la caída de Babilonia? Rafar sabía que debía responder, y rápido. Es ese mismo Tael. Entonces estos retrasos nos han costado las ventajas que teníamos. Ahora tus fuerzas han sido igualadas. Mi señor, tú verás lo que tu siervo puede hacer. Palabras audaces, Rafar, pero tus fuerzas pueden triunfar solo cuando son superiores. Las fuerzas de nuestros enemigos crecen con el tiempo. Todo estará listo. ¿Y qué pasa con el hombre de Dios y el periodista? ¿Les dedica mi señor su atención? Tu señor desea que tú les dediques a ellos la tuya. Ya han sido inutilizados, mi señor, y pronto serán eliminados. Pero únicamente si Tael es eliminado, dijo el fuerte satíricamente. Quiero verlo cumplido antes de que me fastidies con tu jactancia sobre el asunto. Hasta tanto, quedamos confinados aquí. Rafar, no voy a esperar mucho. No será necesario.
El fuerte sonrió con sorna. Ya tienes tus órdenes, vete. Rafar hizo una profunda reverencia y, desplegando sus alas calladamente, se elevó hasta que se halló fuera de la casa. Entonces, con una furiosa explosión de rabia, se elevó mucho más vertiginosamente, lanzando por todos lados, dando tumbos a muchos demonios desprevenidos. Cobró velocidad, sus alas se agitaban hasta convertirse en una estela difusa, y los defensores a duras penas pudieron abrirle paso antes que él atravesara, dejando a su paso un rastro de vapor hirviente y aliento sulfuroso. Cerraron el paso de nuevo, intercambiando miradas curiosas mientras miraban cómo Rafar se alejaba. Rafar rugía como un cohete por el costado de la montaña y luego sobre los escarpados picos de regreso al pueblito de Ashton. En su cólera no le importaba quién lo viera, ni se preocupó por disfrazarse o por el decoro. Que todo el mundo lo vea y que todo el mundo tiemble. Él era Rafar, el príncipe de Babilonia. Que todo el mundo se incline ante él, o sea diezmado bajo el filo de su espada. Tael, el puro nombre era amargo en su lengua. Los señores de Lucifer jamás le dejarían olvidar aquella derrota tanto tiempo atrás, jamás hasta el día en que Rafar redimiera su honor. Y vaya que lo haría. Rafar podía ver ya su espada haciendo pedazos a Tael y esparciendo los pedazos por todo el firmamento. Podía sentir el impacto en sus brazos, podía oír el ruido que produciría el choque. Era solo cuestión de tiempo. De entre las afiladas rocas de una de las cumbres de las montañas, un hombre de pelo blanco salió de su escondite para ver a Rafar, mientras éste desaparecía rápidamente en la distancia, dejando a su paso en el cielo una estela negra que se desvanecía lentamente. El hombre echó otro vistazo a los edificios repletos de demonios allá abajo en el valle, miró de nuevo hacia el horizonte, luego desapareció por el otro lado de la montaña, con un destello de luz brillante y vertiginoso agitar de alas.